Bendiciones, hermano, y muy buenas tardes. Que Dios le bendiga. Ahora sí. Gloria al Señor. Aleluya. Es un placer inmenso para mí, un honor estar aquí en esta tarde compartiendo palabra con ustedes. Si se deja abrir esto. Y la verdad es que durante los días que hemos estado aquí, ustedes recordarán al hermano Robert Wade, que estuvo anoche acá. Él ya debe estar volando a esta hora, ¿sí? El vuelo era a las 10, así que no, va lejos, el hombre va lejos ya. Y estábamos comentando que él está muy a gusto con el mover del evangelio aquí en República Dominicana. A él le impresionó mucho como allá en los Ciruelitos y aquí en la central, como alaban, como glorifican al Señor, y también el deseo y las ansias de buscar de la presencia del Señor. A él le impresionó bastante eso y a mí también. Gloria al Señor. En esta tarde, si son tan amables de abrir sus Biblias, en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 14, vamos a leer a partir del versículo 22. San Mateo 14, versículo 22. Este pasaje de las Escrituras se encuentra también en otros libros, en Marcos, también nosotros lo encontramos en el libro de Juan. Pero dice así: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces les respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Padre, te bendecimos y te adoramos en esta hora, Señor. Ayúdame a predicar efectivamente la palabra que tú tienes para con este pueblo. Utilízame, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Utilizamos el cuadro, la narración de de Mateo, capítulo 14. Sin embargo, si nosotros saltamos al Antiguo Testamento, nosotros vamos a ver que en el capítulo 18 del libro de Jeremías, en la última parte del versículo 6, nos da a nosotros una declaración importante. Pero antes de eso, le dice Dios al profeta: levántate y vete a la casa del alfarero, y allí yo te voy a decir mis palabras. En la parte que termina el versículo 6 dice: he aquí, como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Una de las maneras que Dios moldea nuestras vidas es a través de las pruebas. Aunque nosotros no nos guste, no queramos oír hablar de prueba, las pruebas son buenas para con nuestra vida. La prueba en la vida del creyente tienen dos funciones. Número uno, profundizar la fe o ejercitar la fe. Número dos, es afianzar nuestra relación con Él.
Las pruebas en la vida del creyente tienen un propósito. Si tú estás pasando por trabajo, si tú eres hijo de Dios, vamos a comenzar. Si tú eres hijo de Dios y tú estás pasando por trabajo, y tú estás pasando por pruebas, tú estás pasando por tribulaciones, eso no llegó así por así, no te va a amargar la vida así por así. Eso tiene un propósito en tu vida. Eso ha llegado a tu vida para dos cosas: fortalecer tu fe y para afianzar tu relación con Dios. No es así por así. Ay, me llegó esto y qué será. No. Como hijos de Dios nosotros sabemos que eso tiene un propósito en nuestras vidas. A las cortas palabras que nosotros vamos a tener en esta tarde aquí, nosotros vamos a hablar acerca del poder y la autoridad de Cristo sobre las pruebas. Usted y yo no estamos solos en esto. Hay un propósito detrás de las pruebas. Nosotros leímos la narración de cómo los discípulos de Jesús se encontraron en problemas y Jesús fue a socorrerle. Todo ese cuadro, Mateo 14, del 22 en adelante, léanlo en sus casas para que ustedes tengan un mejor conocimiento y vean cómo la misericordia de Dios, cómo la gracia de Dios obra en medio de las pruebas. Pero lo primero que nosotros vamos a notar aquí es que la autoridad de Cristo controla la existencia de las pruebas. En Mateo 14, 22 dice que Jesús hizo entrar a sus discípulos en la barca. Y luego ellos se encontraron en una circunstancia negativa. Vamos a definir prueba como una circunstancia adversa, negativa, que llega a nuestra vida. Eso es una prueba. Esta gente, Jesús hizo que ellos entraran en la barca. Y sin embargo se encontraron en una situación negativa. Ellos obedecieron a Cristo, escucharon la voz del Maestro, obedecieron al Señor y de repente se encuentran en problemas. Hay gente que dice que a los cristianos no les llegan pruebas. Eso ni siquiera es bíblico. Esos son disparates. Esos son tonterías. Es un anatema. Eso no es así. Eso no es así. Cristo le dijo a ellos que hicieran algo y al ellos obedecer al Señor, entonces se encuentran en una prueba. El poder y la autoridad de Cristo controla la existencia de las pruebas. Los discípulos estaban en una prueba, pero en la voluntad de Dios, porque estaban donde el Maestro les dijo a ellos que estuvieran. La obediencia no evita que nosotros entremos en prueba. Si nosotros estamos dentro de la voluntad de Dios, también podemos contar con que podemos también estar en una tormenta. Nosotros encontramos en el Nuevo Testamento que nos dice: ¿por qué ustedes se están sorprendiendo de esta prueba que le están llegando? ¿Por qué se sorprenden de las pruebas que le llegan? Santiago 1:2 nos dice a nosotros que nosotros debemos de estar gozosos en las pruebas. Gozoso. Ahora yo pregunto, ¿por qué permitió esto? Que es la pregunta que usted se ha hecho. No me venga con cosas. Usted se ha hecho esa pregunta: ¿por qué me llegó a mí este problema? ¿Por qué yo estoy en esta situación? ¿Cómo es posible que yo, un siervo del Señor, una sierva del Señor, que vivo dando rodillas, que soy el único de mi casa que quizás es cristiano y yo soy el que estoy en peor condición? El por qué. Nosotros quizás no hemos preguntado eso. ¿Por qué nosotros tenemos que estar en esa condición? ¿Por qué nosotros tenemos que estar sufriendo? ¿Por qué llegan las pruebas a la vida del cristiano? Las pruebas están diseñadas para comprobar si uno realmente cree lo que dice que cree. Si usted verdaderamente está diciendo Dios puede, Dios tiene fuerza, esto y lo otro, le llega a usted una prueba. Ejercita tu fe.
¿Puede Dios? Sí, yo lo creo porque la Biblia lo dice. Ok, ahora entonces vamos nosotros a ponerlo por práctica. ¿Lo creemos? Sí. Vamos a vivirlo. Santiago, ¿qué nos dice a nosotros? La fe, ustedes se lo saben, la fe sin obra ¿es qué? Es muerta. Es muerta. Cuando el oro tiene que ser probado, no es por agua que pasa. El oro se prueba ¿con qué? Con fuego. Usted y yo, dice la Biblia, que nosotros somos probados por fuego. Somos probados por fuego. Pero cuando ya pasa ese fuego, ¿cómo sale esa piedra preciosa? Refinada. Refinada. Número 2, la autoridad de Cristo nos motiva en las pruebas. Los discípulos estaban en prueba. Miren el escenario. Jesucristo los manda a ellos a que se metan a la barca. Ellos se meten a la barca. Están metidos en aguas. Se le aparece una tormenta. Pero ¿dónde dice la Biblia que estaba Jesús? Orando en un monte. A veces Dios parece estar distante cuando nosotros estamos en medio de prueba. A veces parece como que las oraciones no pasan del techo. A veces parecen como que las oraciones, como que el techo es de bronce, que el techo es como de hierro y como que las oraciones de nosotros no llegan, no pasan. No. El oído de Jehová está siempre inclinado, escuchando el clamor de su pueblo. Dios no nos deja a usted y a nosotros solos. Déjese de eso. No importa lo que le digan, Dios no lo deja a usted solo. Aunque usted se sienta solo, aunque usted esté pasando a través del desierto, usted no está solo. Usted no está solo. Hebreos 4:15 nos dice a nosotros: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Lo que usted y yo estamos pasando, las emociones que estamos nosotros pasando, que estamos nosotros sintiendo, Jesucristo las vivió y se compadece con nosotros. Y cada lágrima que nosotros derramamos sobre nuestras almohadas, sobre nuestras camas, cuando nosotros la derramamos de rodillas, el Señor está ahí. El Señor está con usted. Usted no está solo. Hebreos 7:25 nos dice a nosotros: por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Mientras los discípulos estaban acá abajo en la barca, en plena tormenta, acabándosele la vida, Jesucristo estaba intercediendo por ellos. Eso es lo que nos dice a nosotros que la Biblia está haciendo Jesucristo ahora mismo. Usted está pasando por trabajo, pero Jesucristo está intercediendo por usted y por mí en los cielos, a la diestra del Padre, dice la Biblia. Intercediendo por usted y por mí. Dice Romanos 8:34: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también, ¿qué? Intercede por nosotros. Cuando usted está en problemas y usted clama al Altísimo, sus palabras no quedan en el aire. Dios, dice la palabra, que su oído no se ha cansado para escuchar, ni su brazo para salvar a su pueblo. Usted puede contar con eso. Como dicen allá, eso es dinero en el banco, eso es efectivo. Cuenta con eso. Eso está ahí, eso está resuelto. Cuenta con eso, eso es cash. Sí, sin problema. Le llega a esta gente Jesucristo en medio de la tormenta acabando con ellos, y hasta aquí llegamos.
No, no. Jesucristo se le aparece a ellos. Se le aparece a ellos. Hermanos míos, no existe tormenta en la que nosotros estemos que Jesucristo no nos encuentre. No existe tormenta tan grande en nuestra vida, problema tan grande que sea más grande que nuestro Dios. Eso no es cierto. Otra cosa, a veces lo que parece ser un problema es nuestra solución. Jesucristo se le aparece a ellos. ¿Qué gritan ellos? Guay, un fantasma. Un fantasma. Sin embargo, esa era la solución para los problemas de ellos. Queriendo quizás salir, están en la barca, quizás se hubiesen querido tirar porque creían que tenían ahora más problemas. Las olas no están acabando. El agua se está metiendo. Está lloviendo. Encima de eso estamos mirando un fantasma que viene a acabarnos. No, es tu Salvador que viene a rescatarte. La tormenta que acababa con los discípulos sirvió de puente para Jesús. Hay veces que hay problemas que llegan a nuestra vida, pero es el Señor tratando con un área de nuestra vida. Quizás sea tu carácter, quizás sea tu falta de autoestima, quizás sea alguna experiencia traumática en tu vida, algún pensamiento negativo, y Dios está tratando por medio de esta tormenta para llegar a ti y librarte de eso de una vez y por todas. Jesús honró la obediencia de ellos. Ellos obedecieron a Jesús porque fueron y se metieron a la barca. Se encontraron en problemas, pero Jesús obedeció, honró la obediencia de ellos, yendo a donde ellos estaban para salvarlo. Jesús nos motiva en medio de nuestras pruebas, en medio de nuestras tormentas. Una cosa, cuando el Señor se le llegó a ellos, le dijo a ellos que no tuvieran miedo, que era Él. Antes de Jesús calmar la tempestad, Él calmó la tempestad interior. Es muy posible que tu circunstancia sea mucho menos importante que el problema interior que tú tengas, y Dios quiere resolver ese problema primero antes que resolver el resto. Y déjeme decirle una cosa aún más allá. Como era pastor, el síntoma a veces no es el síntoma. Es muy posible que tú creas que tú estás en medio de una tormenta y la tormenta esté dentro de ti, y Jesucristo quiere sanarte primero. Sanarte primero. Jesucristo no calmó la tempestad hasta tratar con ellos. Él le dijo a ellos: cálmense, no tengan miedo, soy yo. El maestro. Sin embargo, las olas venían, el viento era contrario y el agua seguía cayendo y las olas seguían. Pero ¿qué pasa? Tenían paz interior porque llegó el maestro. Porque llegó el maestro. Gloria a Dios. Jesús quiere resolver tus tormentas o circunstancias, pero primero quiere tratar con tu interior. Quizás es con tu finanza, quizás es con tu problema de familia, quizás es con tu soledad, quizás es con tu salud. Él les dio a ellos seguridad a pesar de la tormenta que aún seguía. No dejemos que las pruebas nos derriben. Jesús nos dice a nosotros: no temas. Por eso es que 365 veces la frase no temas está en la Biblia. Una para cada día. No temas. ¿Hay problema? No temas. Señor, las olas. No temas. Señor, los vientos. No temas. Señor, el Altísimo
te dice a ti, no temas. Qué mejor de ahí, qué mejor motivación que esa. La autoridad de Cristo nos ama en las pruebas. Una pregunta, ¿ustedes se han preguntado a veces por qué fue que Pedro salió de la barca? Van a decir que por curioso. Van a decir por curioso. Pedro sabía que aunque estaba en la tormenta, él estaba más seguro en el medio del mar, pero con Cristo, que en la barca con los demás. En medio de las tormentas, en medio de tus pruebas, el mejor lugar que tú tienes para estar es al lado del Maestro, es al lado de Jesús. Cuando más fuerte vengan los problemas y más fuerte sea el ataque, pégate más de Jesús. Yo no comprendo la reacción natural que nosotros tenemos, que cuando tenemos problemas no queremos venir a la iglesia. Eso es un error. Eso es un error. Cuando tú tienes más problemas y eso, no, voy más temprano a la iglesia. Pastor, deme la llave que yo voy a abrir. Métase más con el Señor. Métase mucho más con el Señor. Que el Señor te ama en medio de las pruebas. Si estamos pasando por pruebas, debemos de estar lo más cerca posible de nuestro Señor, mediante oración, mediante lectura, mediante ayuno, buscando hacer la voluntad del Señor. Si tú estás pasando por prueba y tú tienes un ministerio en la iglesia, tú tienes que echarle más ganas, ponerle más pilas, como dicen, a ese ministerio. La solución no está en tú dejarte caer, olvidarte de tu ministerio, porque tú tienes problemas. Esa no es la solución. ¿Qué soluciona, secularmente hablando, independientemente del aspecto espiritual? ¿Qué tú vas a solucionar dejando tu responsabilidad? Nada, absolutamente nada. Sin embargo, a mí la Biblia me dice que Dios honra a los que le honran. ¿Tú tienes problemas? Pégate mucho más de Jesús. Entonces, Pedro sale de la barca y empieza a caminar sobre las aguas, pero después se empezó a hundir. Pedro tenía fe para salir de la barca, pero no tenía fe para continuar, porque quitó los ojos de Cristo. Si estamos en pruebas y recibimos una pequeña victoria, no quitemos los ojos de Cristo. Hebreos 12 nos dice a nosotros: corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesús. En Jesús. Pedro se comenzó a hundir porque quitó su mirada de Cristo y empezó a mirar las olas y ¡fum!, cayó y se fue para abajo. La autoridad de Cristo da propósito o significado a las pruebas. Santiago 1:12 nos dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Resiste esa prueba que tú estás pasando. Segunda de Corintios 4:17 nos dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Al final de su prueba, cuando ya había pasado todo lo que le había pasado, Job pudo decir: de oídas yo te había oído, mas ahora mis ojos te ven.
Yo conocía lo que era Cristo, yo conocía lo que era el Señor, pero no fue hasta que pasaron las pruebas y el Redentor estuvo al lado mío sosteniéndome que yo me pude dar cuenta de la eficacia, del poder y la autoridad de Cristo en medio de la prueba. Y yo se lo digo a ustedes por experiencia. Yo he pasado por pruebas, y pruebas chiquitas, pruebas grandes, pero en medio de toda esta prueba mi Señor a mí no me ha dejado. A ustedes tampoco lo va a dejar el Señor. ¿Por qué vienen las pruebas? Ya dijimos al principio algo así, pero nos dice a nosotros en Marcos, hablándonos acerca de este mismo contexto. En Marcos 6, en el versículo 51 dijo: y subió a ellos en la barca y calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. ¿Por qué le llegó a ellos esta prueba? Para que ellos pudieran aprender la lección. Ellos no eran tan espirituales, no eran tan fuertes, no eran tan valientes como ellos creían. Las pruebas llegan para nosotros saber, porque Dios sabe todas las cosas ya, nosotros saber si nosotros realmente creemos lo que nosotros hemos leído, lo que nosotros predicamos, lo que nosotros enseñamos. Muchas veces, muchos de nosotros tenemos una falsa imagen de nosotros. Viene la prueba y vemos que por nuestras fuerzas no podemos. Su fuerza y la mía, nosotros no podemos resolver. Sin embargo, Jesucristo, por medio de su Espíritu Santo, es que nos da fuerza a nosotros para nosotros poder seguir hacia adelante. No es por su fuerza ni por la mía que vamos a resolver con esto. No es por su fuerza ni por la mía que el ministerio va a echar para adelante, que nosotros vamos a ganarnos la comunidad, que nosotros vamos a ganarnos nuestra familia. Es por medio del poder del Espíritu Santo. Si usted ha estado trabajando todo este tiempo pensando en su propia fuerza, hago esto, hago lo otro, póngase de rodillas y dígale: Señor, a ti te entrego todo. Que tu Espíritu Santo haga a través de lo que yo estoy haciendo, Señor. No por mi esfuerzo, sino por ti. Al reconocer esto, hay un quebrantamiento y un reconocimiento de la autoridad de Cristo. Quizás para enseñarnos humildad, quizás para enseñarnos paciencia, para no ceder a la tentación, etcétera. Para enseñarnos en realidad que Dios es mucho más grande que nuestras pruebas. Jesucristo caminó sobre las aguas para que ellos vieran un evento extraordinario, un evento milagroso, y su fe pueda ser fortalecida. Las pruebas solo se terminan cuando la lección ha sido aprendida. ¿Qué pasaba en la escuela cuando nosotros nos quemábamos en un examen? Cuando nos quemábamos de curso, gracias a Dios nunca me quemé de curso, teníamos que repetirlo. Hay personas que están años tras años repitiendo la misma prueba y cíclico, y ellos se han pensado que esa disfuncionalidad es algo normal. Eso no es así. ¿Cómo es posible que la misma prueba, oigan bien, la misma prueba, tú tengas que estar pasándola vez tras vez, tras vez, tras vez? Eso no es correcto, eso no es sano, eso no es saludable. Dios no está ahí. Es que tú no has aprendido algo. Eso es que tú ni yo hemos aprendido algo. Una misma prueba vez tras vez tras vez. No. Dios quiere que nosotros avancemos. Dios quiere que nosotros pasemos de nivel. Eso no es saludable. Si pasamos la prueba, entonces avanzamos hacia donde vamos. Fíjense una cosa, en Juan 6:21 dice que cuando ya había calmado la tempestad, entonces ellos llegaron a la tierra donde iban. Pasaron la noche entera remando en medio de la prueba. Sin embargo, cuando ya pasó la tormenta, mira ahí era que yo iba.
era la tierra donde ellos iban. Las pruebas nos dan un mayor reconocimiento de quién es Dios. En Mateo 14:33 dice: entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Este hombre que calmó la barca. ¿Qué clase de hombre es este? Que calma los vientos, que calma la tempestad. ¿Qué clase de hombre es este? Este no es un profeta común y corriente. Este no es un maestro de las Escrituras común y corriente. Este hombre es el Hijo de Dios. Hermanos míos, conclusión. Los aviones volaban a principio de la aviación. Los aviones volaban a cierto nivel, hasta que descubrieron algo que se llama jet stream, que es el flujo del aire. Cuando descubrieron que los aviones podían volar con el jet stream, con el flujo del aire, entonces descubrieron que los aviones gastaban menos combustible y había menos deterioro en su fuselaje. Hermanos míos, nosotros estamos pasando por prueba quizá. Métase en el jet stream, métase en la corriente de Jesucristo para que sus fuerzas no se agoten y para que usted pueda ser llevado por el poder del Espíritu Santo al lugar donde usted tiene que ir, para que usted cumpla su propósito en Dios, para que usted sea el hombre, para que usted sea la mujer que Dios quiere que usted sea. Métase con Dios. Métase con Dios. El poder y la autoridad de Cristo sobre las pruebas. No sé si tú estás pasando por prueba, pero Cristo te dice que tú no estás solo, y te dice que lo que tú estás tratando de luchar con tu fuerza no es una batalla tuya, es una batalla que le toca al Espíritu Santo. Y tú te estás desgastando, tú te estás acabando y casi estás al borde de la desesperación. Entrégale tus pruebas al Señor. Que esas pruebas que hoy tú quizás estás maldiciendo son las pruebas que te van a llevar a otro nivel. Son las pruebas que Dios ha mandado a tu vida para pulir aquellas cosas que no son de su agrado. Como cristiano tú tienes que confiar en la soberanía de Dios. Y la soberanía es que esas pruebas han llegado a tu vida con un propósito. Si hoy tú estás aquí y tú no conoces del Señor y tu vida está en un torbellino, todo se te está moviendo rarísimo alrededor, déjame decirte algo. No es la tormenta afuera, sino eres tú el eje de la tormenta.